Fútbol y vida con leyendas de la selección. Espacio ofrecido por OVB España. A mí el éxito me llega después de irme del Sevilla en el Racing de Santander, siendo máximo goleador en la Liga, pero yo me fui llorando de aquí, me fui con una pena. Me dolió como diciendo, joder, mis padres deportivos no están apostando por mí. Y me dice, oye, está a punto de cumplir un récord que tiene Garrincha, imbatibilidad con la selección mundial. Y digo, ¿y quién va después de Garrincha? Zidane. Y digo, y después Romario. Y digo, era falta de respeto, borra ese tío ahí, cualquiera, bórralo. Bueno, bienvenidos a los videopodcasts de leyendas de la selección española, hoy con el patrocinio de OVB, cuidado, ¿eh? Además que es importante quedarnos con el nombre de quien patrocina, porque si no, no tendría sentido casi nada, aunque hablar con las personas que me acompañan hoy tiene todo el sentido del mundo. De hecho, era una aspiración casi personal de yo que he tenido la suerte de conocerlos personalmente y de tomar algún café, extrapolar esas conversaciones tan naturales, tan normales, y hacerlas públicas de algún modo, dentro de respetando siempre la intimidad, pero no la personalidad de cada uno. Por supuesto, va por un camino la intimidad y por otro las cosas que tienen que transmitir. Y mi objetivo de hoy es que se me escuche poquísimo y sí escuchar, en este caso, en el episodio de hoy, a dos leyendas con mayúscula, ¿no? A Presidente, que por protocolo lo tengo que presentar por delante, que es Salva Ballesta, y a campeón del mundo Carlos Marchena, que por supuesto por rango campeón del mundo, ¿no? Pero es menos que Presidente por cuestiones orgánicas. En el fútbol, cada jugada cuenta. Y en la vida, también. En OVB te ayudamos a planificar tu futuro financiero paso a paso para que tomes decisiones inteligentes con seguridad y confianza. Porque el fútbol se vive con pasión. Y el futuro, con planificación. OVB, patrocinador oficial de Leyendas España. Carlos, tú como... Y buenas tardes. O buenos días o buenas noches. O lo que sea, claro, depende de donde lo escuche. Y que Salva es piloto. Es para piloto, mí cuidado. eso... Cuidado. Para mí eso, todos los honores. Bueno, pues en esta charla que yo propongo y que insisto, si hablo mucho, Salva, tú me pegas patada por debajo y punto. Os quería porque es un día especial, es un día después de un día especial. Resulta que Carlos debutó hace 28 años en el fútbol profesional y creo que coincidiste en ese partido. Bueno, hacernos partícipes de esos pequeños Carlos y pequeño Salva que por entonces jugabais en el Sevilla juntos y que seguro que tenéis un anecdotario y unas experiencias muy relevantes de aquel primer día, ¿no? Tu primer día. Carlos, por ejemplo, tú que eres campeón del mundo. Bueno, voy a empezar por la efeméride, ¿no? De que la voy a contar yo, que Salva era un partido más. Para mí era un partido muy especial, evidentemente, el día que yo debuto contra el Alavés, 1-0 en el Sánchez-Pizjuán. Yo decir que la semana anterior había jugado con los juveniles, que yo no estaba ni en el Sevilla Atlético, yo era juvenil, y paso de jugar... O sea, tú no tenías taquilla, ¿no? Yo no tenía nada, yo no tenía ni neceser, no tenía neceser. Yo cuando vi a esta gente digo, neceser, ¿esto qué es? Me tuve que comprar uno porque no tenía neceser, tenía mochila. Y de marca, neceser de marca. Sí, No, los que viste. Los que veía, sí. Yo no sabía ni qué marca era. Ni creo que ahora tampoco. Ahora tampoco tengo. Nombres franceses, por lo visto. Sí, pero... Luis, no sé qué, un tal Luis. Yo creo que eso no había en ese vestuario. De tieso. Pero sí, me llamó mucho... Bueno, me llamó la atención todo, porque yo tenía 18 años, apenas cumplí. Yo debuto en noviembre y yo cumplo el 31 de julio. Si yo era un niño y llego a ese vestuario donde yo los había visto jugar. Y claro, para mí fue un día súper especial. Y recuerdo de jugar con los nervios, con la ilusión, todo ese primer día y terminar el partido, ganar 1-0. Y Salva, recuerdo de esas imágenes, que yo tengo pocas imágenes, pero de venir, chaval, enhorabuena. Y no sabes lo importante que es debutar ganando. Y yo en ese momento se me quedó, y luego me he dado cuenta de decir, es muy importante cuando tú, el equipo cuando debutas, porque el equipo va regular, como iba el nuestro, y entra, gana,
Y claro, siempre energía y positividad. Y eso lo recuerdo de Salva, que él sería, pero tuvo ese detalle de acercarme a mí, felicitarme y decirme estas palabras. Y tú marcaste gol, ¿no? Ese partido marqué gol. Y es verdad, yo creo que en la vida hay que tener suerte. Y por supuesto, yo venía de donde venía Carlos, de la cantera del Sevilla. Yo no he sido canterano, digamos, de largo recorrido, porque yo empecé a jugar al fútbol, como ya todo el mundo sabe, muy tarde. Pero mi debut en la primera plantilla del Sevilla también se produjo con un empate, pero con una acción perdiendo 0-1 con el Oviedo en casa, un 10 de diciembre. Y la jugada por la banda derecha la hice yo, me metí al fondo de área, di el pase atrás a Jelisic y empatamos a 1. Josko Jelisic. Final del partido, 1-1. Pero eso los entrenadores, y ahora que somos entrenadores, todo lo que sea positivo y rodee a la situación un ambiente positivo, una estadística positiva, una acción positiva, eso refuerza. Y está claro que debutar en el caso de Carlos con una victoria y en mi caso siendo protagonista de esa jugada, pues hace que no pases al olvido, porque si nosotros debutamos, nos clavan 0-5 a cada uno, ¿sabes dónde estamos ahora? Bueno, efectivamente, no eres presidente de leyenda. Estaríamos... Bueno, o sí, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Eso de que el tren pasa una vez, o bueno, no es seguro, ¿no? O sea, visualizáis que si hubiera sido un desastre ese primer día, no estaríamos aquí, ¿de verdad, Carlos? A mí los easy me paro poco a pensarlo, pues seguramente hubiese tenido otra oportunidad, pero sí que es verdad que tener la oportunidad y aprovecharla y que salga bien, como dice Salva. Los entrenadores son muy de este chico me ha aportado, pues lo tengo en cuenta. Y Salva, tú lo conoces, o sea, tú le decías chaval o Carlos ya en el partido, o sea ¿cuántos entrenamientos? Todavía no había sido campeón del mundo, ahora es Don Carlos, pero ahora... ¿Cuántos entrenamientos te acuerdas de? Que aquí está uno que va a jugar. Escúchame, parece que cuando subió Carlos era yo Zucker. Yo llevaba 3 minutos y medio, si es verdad que llevaba más tiempo, y ahí estaría Jordi, estaría Galván, estaría Arturo, estaríamos una camada de jugadores. ¿De ese partido, Carlitos también. Carlitos sí es que era un joven viejo. Él sí que era un joven viejo. Porque era pequeño. Era más, además, pero era más joven que nosotros, o que yo en este caso, y ya llevaba un tiempo. Pero le acompañaba también la voz. Que decía, no. Sí, claro, Carlitos era. Claro. Le sigue siendo el chihuahua este que empresario de moda, cuidado. Hombre, un número uno. Pero bueno, lo que está claro es que el que lo subió acertó. ¿No? ¿Tú qué piensas, Paco? Bueno, eso por supuesto, pero me gustaría conocer tu sensación allí en el campo, cuando lo viste, la impronta. Bueno, yo lo había visto jugar en juveniles y, a ver, gobernaba bastante los partidos. Era viejo jugando en los juveniles. Era un tío que parece que tenía... Mira, ¿sabes una de las cosas? Cabeza, ¿no? Porque yo siempre digo, si hay alguien buena persona en el fútbol... lo ha dado los centrales o centrales del Sevilla como Martagón, como Carlos, pero buenas personas de verdad. Ahora, la crítica que yo tengo siempre a este señor es la misma de siempre. Bueno. Cuando nos hemos jugado de compañeros y en contra. Era un tío que se recorría 80 metros para decir al árbitro, protestar, estar allí. Estaba en el Valencia. Había una falta en el lado contrario, enfrentándome a él, y de pronto a los 10 segundos aparecía ahí y decía, tío Carlos, ¿tú qué haces aquí? Vete allí otra vez, eres central, ¿qué haces aquí en esta zona? Bueno, pues daba un por culo que no te lo puedes ni imaginar. Había que recordarle las cosas al árbitro. Sí, es increíble. Lo veo. Además, ciertamente crispado algunas veces, ¿no, Carlos? Conteniendo. Por el carácter de cada uno, cada uno vive el partido de una manera. Anda que yo me iba a correr 90 metros, 80 para decir al árbitro, no, porque pero lo tenía. Necesitabas ahorrar los esfuerzos para esa punta de velocidad que marcara esa diferencia, ¿no? Oye, y a ver, o sea, ese partido ocurre, las posibilidades de que 2 chavales de ese partido, o en segunda división, recordemos, pasen a ser internacionales, pues son bastante escasas, ¿no? O sea, en el imaginario es un poco ciencia ficción inicial. ¿O ya llevabais ese plurito de... Bueno, los dos creo que sois de escalafón inferiores. ¿Tú en juveniles sí o no, Carlos? ¿Selección española? ¿Sí? No, nunca. ¿No, nunca? No, o sea, nunca. ¿Directamente ya lo gordo? Sub-21, ¿no? Bueno, fui a la sub-20, claro, sub-20, claro.
tuvimos la suerte de ganar. Bueno, a lo mejor, suerte y alguna cosita hiciste. Bueno, sí, algo. Pero fue después de eso, Tras el debut. Sí, correcto, fue tras el debut. Y ahí Además, Paco, jugamos un partido hace poco, homenaje a los campeones del mundo sub-20, y tuve que hacer un golazo ahí. Que ¿Sí o qué? Sí, le gané la espalda a Carlos, pum, y desde casi fuera del área, Aranzubía, te recuerdas en Marbella, ¿eh? Y hay fotos ahí con una cara, pero... ¿Hubo relajación por el puesto, por el cargo flotante? O sea, Entre que es amigo y presidente... ¿marcaje flotante, Carlos? Sí, marcaje con la mirada. Pero sí es verdad, y yo creo que está de acuerdo Carlos, que los dos hemos llegado a tener ese éxito deportivo después de una gran tristeza que nos produjo el no seguir en nuestro equipo, porque a mí el éxito me llega después de irme del Sevilla en el Racing de Santander, siendo máximo goleador en la liga, pero yo me fui llorando de aquí, me fui con una pena de ver cómo el Sevilla no apostaba sobre un canterano, vino un entrenador, dijo, este sale y entra otro compañero. Y eso a mí me dolió, como diciendo, joder, mis padres deportivos no están apostando por mí, pero mira, luego al final hizo que... Sí, y una pregunta a los dos, por lo que yo conozco también de esa situación, yo creo que sí os valoraban deportivamente. La cuestión fue que siempre hacía falta un dinero por aquí, un dinero por allá. En el caso creo de que ambos, no, bueno, a ti en concreto, marraná gorda. Yo creo que no había una apuesta firme. Mira, yo ahora hablando con que es amigo de nosotros tres, con Paco Gallardo, que viene de la sub-20. Bueno, nos ponemos de pie, ¿eh? Sí, totalmente. Viene del campeonato de sub-20 y claro, nosotros fuimos campeones del mundo. Sí. Campeones del mundo solamente había una vez, sub-20. Pues yo llegué aquí, al Sevilla, y no iba ni convocado. Y yo ahora veo un chaval que viene, el chico del Betis, Pablo. Viene y le van a dar protagonismo. El chaval se lo tiene ganado, pero le van a dar protagonismo ante un Betis que es un equipazo, pero le van a dar protagonismo, le dan sus minutos. Bueno, sí, le han hecho el hueco, sí. Tiene el hueco. Yo llegué aquí en un Sevilla que estábamos en segunda y yo no iba convocado. Y yo digo, pues hay que ver. Pues no iba convocado, no había una apuesta. Y terminé ese año y en la pretemporada del año siguiente el entrenador se sentó conmigo y me dijo, aquí lo va a tener complicado, ¿eh? ¿Te quieres ir al Tenerife? ¿Cómo? Y dice, el presidente del Tenerife te quiere. Y dije, bueno, claro, no va a querer. Mañana si quieres estás allí. Y digo, ¿y yo qué opciones tengo aquí? Y dice, voy a jugar con 3 centrales. 2 centrales son fijos. Y hay un puesto más. Peléate con 3 más. ¿Te acuerdas quién era el otro de la pelea? Sí, me acuerdo perfectamente. Quevedo fijo. ¿Quevedo, el mami? Ivic. Sí, si no se lesionaba también bastante fijo. Sí. Y luego te tienes que pelear con Corona, con Tabaré. ¿Y Tetís? ¿Puede ser? No lo sé. Corona, Tabaré Silva. Puede ser Tetís. Cuidado. ¿Y tú? Bueno. Y digo, sí, tío, ¿sabes? Pero... Esa era la apuesta, Salva. Sí, pero visto la trayectoria de todo, tenías algunas opciones de pelear. Pero claro. no me dijo, sí me dijo, oye, tiene de 3, 2 están fijos, y luego el porcentaje de 4... 33%. No era normal. De 4, 25% pelearte con ella. Y digo, y yo pues aposté por quedarme en el sitio donde, como dice Salva, que yo me mucho la ciudad deportiva, es que yo llevo desde los 10 años en la ciudad deportiva para decir, ahora me voy a ir y vengo de ganar el Mundial y me voy a ganar Tenerife, yo me quedo aquí que a lo mejor juego. No 36 obstante, partidos, güey. No obstante, efectivamente, además, la gente de cantera universal, de forma universal, se siente un poco, ay, que no, tal. Pero es verdad que en el momento que ya explotáis, ya cuando ya es fácil decir, pues Salvador Ballesta, que mete goles, Don Carlos, que gobierna desde ahí, cacique de la cosa, eso ya es fácil, eso ya lo ve todo el mundo, ¿no? Y ahí sí me consta que fue razones económicas las que prescinden de ustedes, porque ya la gente lo sabe, ya no es una novedad. O sea, Carlos Marchena, pues en Sevilla le hubiera encantado que se hubiera quedado 200 millones de años y tú igual, ¿no?
ese es un poco ese Bueno, yo no sé si fueron razones económicas. Sí es verdad que yo ese año como canterano, ya te digo que sí. Como canterano fui el máximo valor de la primera plantilla. Yo creo que fue que Fernando Castrosanto quiso traer a Glusevi y lo trajo, ¿eh? Pero bueno, ya está. Yo entiendo muchas veces que el entrenador no es el que puede opinar si coincides. Perfecto, pero si no, hay un director deportivo que es el jefe de toda la parcela deportiva, porque al final, si yo como entrenador digo que me traigan a este y salen mal los resultados y me cesan, el club se queda con esos jugadores. Si no son idea del club, pues... Y en la época nuestra era muy difícil salir de canterano, igual que la época nuestra, incluso la anterior, el número de internacionalidades era mucho más complicada porque había mucho menos partidos, porque el puesto sobre todo de delantero centro estaba dado a extranjeros, Sí. extranjeros y con mucho dinero. Que consiguiese ser el delantero centro titular en equipos, pues era muy complicado. En el fútbol, cada jugada cuenta. Y en la vida, también. En OVB te ayudamos a planificar tu futuro financiero paso a paso para que tomes decisiones inteligentes con seguridad y confianza. Porque el fútbol se vive con pasión y el futuro con planificación. OVB, patrocinador oficial de Leyendas España. Está complicado. Vuestro desarrollo, ahí, bueno, es verdad, salí los dos del Sevilla pronto. Os vais y termináis también. Bueno, coincidís en el Valencia, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí, correcto. Sí. Ahí es donde se forja vuestra entrañable amistad. ¿O? Y ganamos una liga. Ganasteis una liga. Ganamos una liga. Con el Valencia. No sé si tú dos, ¿no? Yo dos. Tú dos. ¿Y a ti te atribuyen también la segunda? No, yo estabas una. por allí? Y UEFA también, ¿no, Carlos? Sí. UEFA, sí. Bueno, tú con el Valencia prácticamente todo lo de club, ¿no? Liga, UEFA, Supercopa de Europa. Y Copa del Rey. Sí. ¿Y Supercopa de España también cayó? No, perdimos 3. Madre mía. Sí, perdimos 3. Y además, el título de Supercopa nos parece, digamos que no se le da importancia. Sí, pero el título como es, supercampeón. Es que, sí, pero sí el Super de Europa, creo que tal, pero al final parece que está ahí en pretemporada, parece que ahora sí le han dado otro formato que es muy brillante, pero estamos un poco ahí y perdí 3. Tú, en el Valencia, ¿él está antes que tú o tú antes que él? Llegamos el mismo año. Parejita de aplicación. Y por petición incluso de Benítez. A mí ya Benítez me quiso llevar estando en el Sevilla para el Extremadura. Y luego ya, pues cuando firma por el Valencia, ya puesta. Y allí, por esa raíz digamos que os unís más o a nivel... Hombre, está claro que... Aunque todo el mundo sabe que él no conoce Sevilla, Carlos. Quedar con él. Quedamos con él. Oye, quedamos en la Puerta de la Carne. ¿Dónde está la Puerta de la Carne? ¿Dónde está todo? Menos Tablada. Lo único que sabe es Tablada. Yo creo que soy de los que ha vivido tiempo en Sevilla, pero que no conozco Sevilla. Increíble. No conozco la calle paralela donde vivo. Increíble. Es que no salgo. Es increíble. Y allí compartís habitación. Carlos, que es así. No. ¿No? ¿Distancia? No, pero sí que, tío, yo le tengo mucho cariño a Salva. Mucho cariño. Él aquí, al final, ¿te acuerdas de los canteranos que te ayudan? Cuando tú subes, que todo aquel que venga te hable y tal, eso reconforta mucho. Y él era de los que se acercaba, te daba cariño. Y luego en el Valencia igual, él venía de ser Pichichi, ¿cierto? Sí. Claro, un equipo. Entonces, y yo era allí, yo llegué allí, a mí Benítez creo que no me quiso, no iba así nunca, no me pidió, sino hubo un intercambio ahí de Zaovic, que era más interés de que el Valencia se quería quitar a Zaovic, y ahí aparezco yo, pero no fue Benítez, no fue... yo creía que sí. No fue petición de Benítez. La gestión, ¿no? Luego dijo, bueno, pues si tengo aquí a un elemento, pues lo utilizo. Pero no fue... Entonces él llegó con una vitola que yo no llegaba. O sea, él la tenía ganada, yo no. Entonces ese cariño... Te dio bola. Sí, Salva es de los tíos... Es de los tíos que tiene peor venta de lo que es. Tiene mala venta. ¿Quién no lo conoce? Y luego el que lo conoce lo quiere a muerte. Esa es verdad, ese es Salva. esto es conmigo sin mí. Ese es Salva. En su ejército o no, se decide. Es fácil. Pero él no discrimina a nadie. La gente decide
o lo quiero o no lo quiero. Pero él es un tío con un corazón enorme y es leal, es leal. Eso Es leal, se le puede dar las llaves, por ejemplo, de tu casa, se le puede dar la llave, No que falla, no te la falla. va a dejar mejor, sí. Pese a que Os lo sea agradezco, presidente- lo agradezco las No, palabras. pues, efectivamente, y además no solemos regalar, yo desde luego que no, yo estoy habituado a no demasiado halago. Carlos tampoco No, da no. jabón, esto es así que yo no sé si eso es bueno o malo o regular, pero Además, en el Valencia nos dedicamos. me alegra que sigas la... Es que me ruboriza, Paquito. hablemos de otro tema, ¿no? Porque allí tanto, sobre todo él, allí te sacaste 2 carreras, ¿no? O... Una allí y otra aquí cuando vine. Cuidado. Sí. Bueno, o sea que no es un he perdido el elemento- tiempo. Yo lo utilicé para sacarme los títulos de piloto. Que además hay una anécdota que el otro ¿Tú día lo has se la- montado? ¿Tú lo has llegado a montar? Está a puntito, No me está a atrevo. puntito de. No me Está a puntito de. O sea, Eh, Vamos a ver ese tema ahora, de Cañete. profundizamos. Cañete el otro día en un medio dice que bueno, yo pasaba por encima de la ciudad deportiva, que tal, no sé qué, eso es mentira, porque además no se puede hacer. No se espacio puede aéreo hacer. restringido, ¿no? Efectivamente, te tienen que autorizar y demás, ¿no? Porque cuando estábamos entrenando pegaba unas pasadas, eso le cabreaba a Benítez y tal. Bueno, eso no Hay es. una frase mítica que es que en el periodismo es extraordinaria, que dice, eso es verdad, pero puede que no haya ocurrido. O sea, Es muy buena. Cuando algo, todo el mundo, oye, Carlos, que es que Salva, cuidado, que volaba por lo alto y hacía un guiñito sí, y sí. un looping, ¿no? ¿Cómo es? Sí es verdad que al entrenador no le siempre ahí en las concentraciones yo iba con cosas de aviación y demás y no le gustaba. Y una vez le dije, si yo lo que tengo que decir que tiene que saber de fútbol eres tú, no yo, tú me tienes que decir a mí lo que tengo que hacer. Pero bueno, y Carlos también se dedicaba a estudiar, a no perder el tiempo. De hecho, ¿tú te acuerdas el chico este que se hizo notario? Sí, Borja. Borja. A mí me llena de ilusión, que eso tiene que estar en las redes cuando Notario, dijo, estudiar notaría, que fíjate, cuidado, ¿eh? fíjate la frase, yo creo que él se excedió demasiado, porque además está en la hemeroteca, dice el tío, no, yo me hice notario gracias a Salva Ballesta. Fíjate la frasecita, ¿eh? Porque era suplente tuyo. No, Porque dice, no voy a jugar. porque él subía y yo le decía, tío Borja, tú no te vayas por ahí, tú lo que tienes que hacer es terminar y te vas a estudiar, que después está, que... Porque no y está jugaba, ahí. no jugaba Y- demasiado bien, ¿no? No, sí. pero que no fuera por ahí de lo de cachondeo y demás, y porque él me veía a mí también con los libros. Y yo decía, no, tú estudia. Y dice el tío, no, yo me hice notario por Salva Ballesta. Yo te daba la clase de derecho de esa. Bueno, total, que en definitiva seis una relación personal y deportiva y profesional, pues bueno, que compartís espacio y bueno, llegan esos días fantásticos de que reconoce ni más ni menos que la selección española vuestro trabajo y os hacen internacionales, ¿no? Ostras, internacional, la primera vez. ¿Qué hacéis? O sea, ¿a quién llamáis? Por cierto, que también se me ha olvidado en ese partido tuyo de debut, Carlos, toda la familia allí, supongo, ¿no? Porque al final, Creo que sí. ¿cómo es el protocolo ese de, oye, me ha pasado algo gordo en la vida y quiero que compartáis conmigo esto tan gordo de la vida? Pues mira, es que yo siempre lo digo, yo o era muy tonto, o era un tío muy tranquilo, o yo no le daba importancia a... Yo estaba en los juveniles y todos habían subido... El año anterior quedamos campeón de Copa del Rey Sí, y subcampeón de la Copa de España, y todos subieron a hacer la pretemporada o al primer equipo o al Sevilla Atlético. Y yo fui el único que me quedé en juveniles, porque tenía la edad, yo era más pequeño. Y yo no me cabré, yo no... Y luego subí al primer equipo desde los juveniles y tampoco fue algo... Yo soy un tío siempre tío muy llano, no bebido pico. Y mis padres sí que sufrieron ese... Espérate, ¿cómo te han llamado? De los juveniles. Y tampoco estaban muy... creo que ellos siempre han vivido también esa tranquilidad. Y ahora me reconocen que ese día no durmieron, que ese día lo pasaron fatal. era gordo, ¿no? Pero ese acompañamiento silencioso que yo digo, a mí me ha venido, bueno, el carácter yo creo que tenemos. Bueno, lo que soy, por supuesto, es fruto de vuestra familia. ¿Tú a quién llevaste, Salva, en esos primeros días, tanto internacional, o tú no se estilaba entonces desplazar a...? No. Y a mí me pasó también un poquito. Tenemos en ese sentido, yo pasé de jugar en el campo de la base de Tablada a jugar Un campo que en yo un año, conozco ahora mismo. sí, en un año regular. debutar
con el Oviedo. O sea, que es que ha sido todo tan fugaz. Y quizás, por lo menos en mi parte, o por mi parte, se ha conseguido lo que se ha conseguido porque ni he tenido presión familiar, ni han sido una familia de querer ir. No. Sí ha sido una familia de estar muy pendiente, de sufrir. Pues se sufría. Joder, mi padre cuando jugaba al fútbol cogía el coche, se iba 50 minutos hacia un lado, descanso y volvía otros 50 minutos y luego preguntaba ¿Cómo ha ido la cosa? ¿Cómo ha ido la cosa? Pues bueno, Y eso es de máxima... Sí. Y luego ya mis hermanas todas preocupadas, pero no ha sido una familia que ya está. Entonces... Un saludo, por cierto, a Mami por su cumpleaños. Sí. Un saludo muy grande. Ella sufría mucho, sufría mucho. Estos modelos de comunicación son mucho más informales, Salva. Correcto. Exactamente. Suéltate. Y sin embargo, el debutar con la absoluta, a mí personalmente sí me llenó de satisfacción por todo lo que rodeaba a mi vida familiar y tal, porque creo que representar a tu país en la faceta que sea, ya sea ahí cogido cuerpo, ¿eh? desde camarero, desde empresario, desde futbolista, desde cualquier situación, ya más alto no se puede llegar. Hay un escalón más que es ser internacional y campeón del mundo, porque ya lo único que te queda es empezar a bajar la montaña. Ya no puedes hacer. Tú has llegado más o menos a la cúspide siendo internacional, pero ya llegar a lo máximo de lo máximo. Bueno, ahora le vamos a pasar la pelota, claro, a Carlos, porque él es el que nos puede contar sobre qué es ser campeón del mundo. Pero además, cuidado, lo mismo no se le da importancia, pero es que yo escribí tanto de eso, es que la misma frase es Carlos Marchena supera a Garrincha. Ya está, ¿no? O sea, cuidado con la frase, ¿eh? Carlos Marchena supera a Garrincha. Y dice tú, se dice en la friolera de quizás 2 segundos, Carlos Marchena supera a Garrincha. 2 segundos. ¿Pero qué engloba eso? Madre mía. Y dirán, ¿en qué superó a Garrincha, no? Pues que nos haga partícipe de tal situación, ¿no? Bueno, que mira la cara que pone, que parece que no. Porque yo esos números no los llevo. No los lleva un jugador, o por lo menos yo no los he llevado nunca, ni como he tenido, ni como hay ahora de asesor de tal, asesor de datos, no tenía nadie. Y me dice, oye, está a punto de cumplir un récord que tiene Garrincha, que es la imbatibilidad con la selección mundial. Sí, ¿cuánto es? Mundial. No sé si era 49 partidos. Él se quedó en 49 y tú fuiste a 53, creo. Y claro, hubo el día del 50. Claro, y digo, pero esto, no, Garrincha, tal. Garrincha, por favor, tiene 2 mundiales, Garrincha. Y digo, ¿y quién va después de Garrincha? Zidane. Y digo, y después Romario. Y digo, falta de respeto, borra ese tío ahí, Marchena, bórralo. No, te has quedado ahí. Me he quedado ahí, sí. Y es un dato que yo siempre digo, bueno, suerte. Pero sí, es un orgullo. Al final es un orgullo. A ver, Carlos, primero, hay que jugar 50 partidos con la selección de tu país. Sí. En el caso de los que has dicho, es Francia, que jugar 50 partidos, y más, como decía antes Salva, que en anteriores etapas, en fin, era toda una vida. Es decir, por ejemplo, Rafa Gordillo, que esperemos que tenerlo también sentado aquí, para llegar a 75 veces internacionales, aquello era ser siempre toda la vida, sí. No lesionarte, contar con todos los entrenadores. Porque jugaba mucho menos, efectivamente. Y primero, has dicho Francia, Brasil, sí, y España. No. Una locura. Una locura. Pero es un dato que no lo sabe mucha gente, ¿eh? Sí, que es verdad que es un dato que no. Yo me encargué de todo lo que pude, ¿eh? Sí, no lo sabe mucha gente, pero al final lo mira, en ese momento no le da la importancia que creo que tiene, ¿no? Pero luego dice, bueno, pues es bonito estar ahí. Y sí, bueno, no sé si es psicodélico, es decir, cuando uno repasa eso y dicen, vale, yo desde, además de, no sé, los que nos están escuchando están empezando a conocer un poco más a Carlos, ¿no? Pero no es dado, no es hombre de... Pero en tu intimidad, decir, bueno, me ha tocado algo que es muy, muy bonito, porque ha sido en una época, no sé, 50 partidos, no solo no perdiendo, sino que es que hemos ganado cosas, le hemos dado a España la época dorada del fútbol nacional, y he estado ahí, y además daba la casualidad, fíjate, cuando yo jugaba no hemos perdido. Es verdad que el equipo perdía relativamente poco, como el de ahora, que pierde muy poco. Pero, oye,
pin y pin y pin y Garrincha, ¿no? Eso yo creo que al final... Exactamente. Sí. No, espérate. Salva, es importante hablar. Pero te voy a tirar un órdago de aquí, Venga, Paco, tú que eres un fenómeno. No tengo ningún premio de Guinness de eso por ese... Se te pide. Pues Se te pide pídelo, ya. por favor, Se te pídelo. pide ya. Y, ¿no, Bueno, Salva? hay un Hombre, organismo- totalmente. Bueno, hay un organismo que es la... es que decirlo es una harta de difícil. Bueno, el que sea. IHFFF, que le dio al Sevilla 2 veces el mejor equipo del mundo, Pues- que eso es tuyo, vamos, sí o sí. Pues ahí sí hay que Ahí pedírselo. estamos, lo Yo es que no trabajamos tengo desde el Sí, leyenda. no, por Yo no tengo el supuesto. teléfono de esa gente. El aval de leyenda, que esto es clave. Ahí, por ejemplo, presidente, de donde tiene. Ahí mano, le vamos a- eleva desde leyenda a IHFS 432. El teléfono que tengo Y a yo FIFA. para llegar ahí ya sabes cuál es. Voy a llamar primero a Paco Cepeda. Oye, Paco, consígueme el Y a teléfono. FIFA. No, sí. Ya en FIFA tengo un contacto. No puedo desvelar el nombre. Ahora voy a tener yo Pero una, contacto. una reunión con tema de FIFA, ahí con el Consejo Superior de Deporte. Y será un buen momento para... Muévelo, Pues, Salva, sí. por favor. Contarme un poquito cuál es la motivación que os trae y cuál es vuestra idea con respecto a ese grupo que representa ni más ni menos que al fútbol español, que son leyendas de la selección española. Quizás tú, presidente, desde tu cargo, y es muy importante que te pongas el micrófono. Bueno, Leyendas es una asociación que crea Di Stéfano, que crea Pirri, Adelardo, entre otros, Villar, muchísimos compañeros hace ya aproximadamente 35 años. El fin principal de esta asociación es la de generar recursos para mantener a todos esos compañeros, bueno, pues que la vida la da la otra cara de la puerta, digamos, no le han ido bien las cosas, ya sea por golpes de infortunio o por incluso acciones propias del jugador, pero ahí tiene que estar el compañero, ¿vale? Leyendas España puede tener ese carácter humano, ese carácter de compromiso, de compañerismo, que es parte de uno de los valores que representa el deporte. Entonces, es una asociación muy viva y que realizamos muchísimas acciones, entre ellas el partido de fútbol de leyendas contra leyendas de la localidad que estemos, pero hacemos también muchas charlas de valores, muchas charlas con iniciativa de formación a nivel incluso financiero, porque como bien decías, el jugador... somos una persona que muy temprano te llega un potencial económico importante y sí, nosotros podemos tener el cariño de nuestra familia. En nuestra época los representantes eran otro tipo de representantes. Antes te buscaban esas asesorías y tal. Más deportiva. Más quizás. deportiva que otra cosa. Ahora, por ejemplo, Leyendas España ha firmado ahora mismo un patrocinio con una empresa, OVB, que lo que quiere ofrecer a todo el conglomerado, a todos los asociados de Leyendas España, es esa posibilidad de orientar, esa posibilidad financiera, esa posibilidad de conseguir que ese patrimonio importante que llega pues sea rentabilizado, sea orientado y te formen incluso para que no hagas un mal uso de ello, ¿no? Bueno. O sea, ahora mismo provocáis, por ejemplo, charlas en ese sentido de... Bueno, no sé qué relación tenéis con los primeros equipos o con los equipos de formación, ¿no? Por ejemplo, el de Paco Gallardo, que yo creo que ahí también podríais hacer bastante una función didáctica, ¿no? En ese sentido. ¿Provocáis ese tipo de charlas con especialistas para que de algún modo los arropen? Sí, se hacen charlas a las categorías inferiores. Sí es verdad que las tenemos que retomar ahora, pero hay 3 niveles de charlas. Ahí la persona, digamos, que estaba capitaneando ese tema, Víctor Sánchez del Amo, que está ahora entrenando fuera en el extranjero, pero había 3 niveles. Una charla de valores, luego unas charlas a nivel comportamientos y demás, y de futuro, y luego había unas charlas financieras. Ahí es donde hay que incidir, porque había una estadística que del orden a 2 o 3 jugadores internacionales de cada 10 al final no iban a saber encaminar todo ese potencial Lo económico. de la NBA, por lo visto, es horroroso.
el ratio de no saber gestionar bueno, al ahí es final brutal. tu fortuna, ¿no? Y una de las cosas que más nos alegra, nos enorgullece, es de poder contar con OVB como patrocinador, porque sé que nos va a dar ese salto. Soporte, sí. Ese salto cualitativo a la asociación y sobre todo poder ofrecer la asociación a nuestros asociados la posibilidad esa, ¿no? Estar orientado a ese nivel. Carlos, y a ti, aparte de tu vocación, que yo creo que es bastante pública, en realidad, te decía que yo cada vez que se te ha pedido algo para mejorar la comunidad, creo que lo haces, sinceramente. Esto es un proyecto colectivo, aparte de esa relación con Salva personal, ¿qué te atrajo de Leyendas y qué legado pretendes tú colaborar en él, ¿no? Bueno, Salva ha hablado de el formalismo que es Leyenda y las cosas y las causas que hacen, pero yo voy a hablar un poco de algo más informal. Es la selección española que vaya a sitios donde no puede ir la absoluta. A pueblos donde la gente vea a sus ídolos, iba a decir ex ídolos, no, ídolos son siempre, ídolos jugar, donde los niños pueden ver la camiseta de la selección española, donde todo ese expertise que tienen los jugadores de la selección española luego lo pueden transmitir cuando dejan de ser primer foco, que ya pasan a otro apartado y llegan a esos pueblos, a esas ciudades pequeñas, a esos niños que han soñado con ser como ellos. Bueno, eso es, yo creo que ese legado que nosotros podemos dejar ahora mismo, creo que es obligatorio dejarlo, creo que le viene muy bien a la sociedad. Voy a contar una pequeña anécdota. Tengo una niña que se lesiona de tibio peroné, tiene una lesión de la corda, y claro, pues uno va a verla, ¿no? A intentar de darle ese ánimo, a intentar con una intención que luego se transforma en, al día siguiente, los padres te dicen, la niña ha cambiado. La niña de no tener ganas, de no estar motivada, ha cambiado. De hablarle de cosas que a nosotros nos parecen muy básicas. Ese cambio, ¿cuánto vale eso? De que un niño que está en su peor momento, su peor batalla, le cambien la cara, pues eso hace leyenda. Y eso es impagable. Me consta, yo he estado en alguno de esos sitios donde repartí felicidad porque, bueno, estáis acostumbrados a ella, la veis, bueno, como algo normal, pero lo que causáis en la gente es tremendo. Y sí, con un impacto emocional de un calado relevante, ¿no? Estoy convencido de que, bueno, es parte, además, conozco y sale de vuestra bondad y un poco hacerlo extensible, desde luego, figuras como Carlos, porque el grupo de campeones del mundo seguramente tendrán que implicarse cada vez más en esto. Bueno, nosotros tres y sospecho que ese aluvión de gente que nos va a ver, lo tenemos claro. ¿La federación qué tal? ¿Qué tal el respaldo? ¿Cómo sentís ahí? Bueno, Carlos, por cierto, que me consta, yo no sé ahora con la estructura actual, pero que ha sido una persona siempre muy, muy requerida por la federación para ostentar cargos de relevancia. ¿Cómo os miran allí en la federación y qué futuro tenéis juntos? Cuidado, bueno, yo creo... cuidado que toma la palabra el presidente. Sí, presidente. No, creo que vamos a mejor. Incluso en esta semana estamos teniendo conversaciones para vernos precisamente el día 18 aquí en Sevilla, y poco a poco la situación va tomando la forma que tiene que tomar, en el sentido de nosotros hemos sido parte de esa casa. No tengo la menor duda que todo lo que es la Real Federación Española es gracias al esfuerzo y al trabajo, unos en mayor y otros en menor medida, de los éxitos de los jugadores de la absoluta y de toda la cantera y de todo el trabajo tremendo, que se está haciendo. El fútbol femenino, el fútbol de formación, es que es muy... Pero que no tengo la menor duda de que se va a llegar a ese entendimiento y que seguiremos yendo de la mano como se venía haciendo. Os veis, Carlos, como embajadores más que razonables de ese fútbol, ¿no? De representativo, ¿no? Bueno, embajadores, es difícil de representar a alguien, ¿eh? Yo a veces no me represento ni a mí mismo. Bueno, tú, pero sí que... nos da mala imagen.
Pero sí que es una responsabilidad en todos los actos, en todo lo que uno dice, en lo que... Yo en redes no pongo nada, porque no tengo redes, pero en lo que publica, en lo que dice, en lo que cuando está delante... Siempre es un ejemplo, y al ser ejemplo, puede ser ejemplo bueno o malo. Y esa es una responsabilidad, y cuando te pones un escudo... representa a muchas almas. Eso pesa, y hay que saber llevarlo y tener siempre la prudencia y la responsabilidad de quién eres y a quién representa. Bueno, yo creo que podemos ir terminando esta charla, no sin haceros partícipe de que si queréis transmitir algún mensaje más de estos informales. Sí, yo quería no te comentar también por así parte serio. del Consejo Superior de Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, nos está dando un posicionamiento, nos ha metido en la mesa interministerial para la formación y todo el desarrollo del Mundial. Tenemos un contacto con él semanal, y ha puesto en valor el fútbol español con la incorporación de Leyendas España a todo el programa deportivo que desarrolla, ¿no? en el ámbito futbolístico. Pero luego él, como dice, allá donde haya que tener una representación o haya un evento con relación al Mundial, ahí vamos a estar. Empiezas a ganar dinero. Yo cuando llegué al Oviedo me daba un sobre la prima del Oviedo, que no sé, pues a lo mejor ganábamos de aquellas 70.000 pesetas, me acuerdo, por ganar un partido en casa o cosas así. Y alucinaba. Manejar esas cantidades siendo 18, 19, 20 años, complicado. Yo en el año 2006 me fui a Argentina, a Buenos Aires, al cumpleaños de Maradona. Viejo. Sí, fue la mejor decisión que tomé en mi vida. No os aburráis, que el fútbol español, la sociedad os necesita. Os necesita que con vuestro brillo y vuestra luz iluminéis, como decía antes Carlos, a niños y niñas que de repente les cambia la vida por un gesto, ¿no? Por un gesto, en este caso, vuestro. Así que, bueno, nos convocamos para próximos programas, y un saludo muy, muy fuerte a OVB. Nuestro patrocinador. Lo he bordado, ¿no? Lo ha bordado. Perfecto. Ha sido a última hora, pero lo he bordado. Bueno, el día 18 estaremos en la comida internacional. Bueno, estaréis ustedes, yo no soy internacional. Sí, tú estarás ahí. Me parece que estás dentro de lo invitado de honor. Ah, tú dices del vuestro interno, hombre. Ahí vas a estar. Es más, no me dilo ya, si es que vas a ser otra vez el que va a entrevistar a estos señores. No, pero eso por la mañana aquí, ¿no? En los bares no se entrevista a la gente. ¿No? ¿Será aquí por la mañana? Aquí por la mañana, unas cosas serias, un plano corto. Bueno, pues el 18 estaremos en el restaurante Monte y Tradición. Hombre, magnífico, buen sitio. Anda, muy que buen sitio. os movéis malamente. Pues estaremos del orden a 30-35 internacionales. Madre mía. Bueno. A ver, ahí estará, ten cuidado, ve con espinillera, porque va a estar tipo Paco Gémez, Pachi Salinas, Marchena, tal, o sea que imagínate lo que habrá ahí. No sueltes un balón por arriba que te llevas un codazo, ¿eh? Bueno, pero tendré el orgullo de decir, bueno, pues me ha pegado un codazo, ni más ni menos. ¿Sabes otro que va a venir? Que el señor que primó a Garrincha. Juan José Sandokan. ¡Ostras! Va a estar allí también con nosotros. ¿Te acuerdas, Carlos? Un espectáculo en Fitur, Madrid. Sí. Una señora que se nos acercó, enóloga, y que moría, pero moría, ¿eh? Con Juan José, que lo llevaba en la carpeta. Sí. Ya se salva. ¿Cómo? ¿Carpeta? ¿Cómo que carpeta? ¡Pum! Llamada. Videoconferencia. Y señora con Juan José allí, de cuerpo presente, ya lo que pasara luego, nosotros nos quitamos de en medio, ¿verdad? Nosotros ahí ya no, ¿verdad? Nada. Nosotros no teníamos ahí nada que ver. Pero la conexión existió, ¿eh? ¿No? Bueno, pues es un poco, claro, todo eso, ¿eh? Vamos, que a ver gente, incluso Rafa Paz, Diego, Rafael Gordillo, Cardeñosa, Biosca. O sea, que vamos a tener ahí un elenco muy bonito. Bueno, pues no vamos a decir de todo, sí, ya lo hemos dicho dónde, pero la hora no, por la hora, porque puede haber allí decenas y decenas de cientos de miles de personas esperando. Así que seamos comedidos, seamos comedidos. Hemos quedado a las 7 de la mañana. Vale, perfecto. Bueno, pues un placer. Nos convocamos para el próximo episodio de Leyendas de la Selección Española. En el fútbol, cada jugada cuenta. Y en la vida, también. En OVB te ayudamos a planificar tu futuro financiero paso a paso para que tomes decisiones inteligentes con seguridad y confianza. Porque el fútbol se vive con pasión y el futuro con planificación. OVB, patrocinador oficial de Leyendas España.